De PDVSA a Miraflores, la operación silenciosa de la CIA detrás del ascenso de Delcy Rodríguez. Narcochats y dinero del poder. El cerco judicial se cierra sobre Maduro y Alex Saab. Aplicación selectiva. Amnistía en Venezuela bajo cuestionamientos tras decisiones de tribunales. Les contamos. En el tablero político venezolano, cada movimiento tiene olor a petróleo. ¿Qué tal, amigos? Buen inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es lunes 16 de marzo de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La hoja de ruta para el ascenso de Delcy Rodríguez no fue una improvisación, sino un diseño de Chevron y la CIA, a través de un ex ejecutivo que operaba como activo estratégico. Washington ya tanteaba el terreno para garantizar que la salida de Nicolás Maduro no frenara el flujo energético. Este enviado bajo fachada corporativa habría pactado la continuidad de Rodríguez a cambio de la reapertura petrolera total. El resultado: Manhattan bloquea legalmente a Maduro, las banderas diplomáticas vuelven a izarse y Chevron toma el control de la faja del Orinoco. Génesis Pérez nos amplía. Según fuentes de inteligencia financiera, la operatividad de la empresa petrolera estadounidense Chevron ha pasado de ser un mecanismo de supervivencia para el Palacio de Miraflores a convertirse en el eje de legitimación del interinato encabezado por Delcy Rodríguez. La pieza angular de esta transición recae en la figura del ex jefe de operaciones de Chevron en la región, Ali Moshiri. Reportes de investigación señalan que ese alto ejecutivo no solo gestionó la permanencia de la empresa bajo esquemas de deuda, sino que sirvió como un puente de enlace con la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Esta mediación habría sido determinante para configurar el actual status quo, donde Washington acepta la continuidad administrativa de Rodríguez a cambio de garantías de suministro y estabilidad en el mercado petrolero global. Estados Unidos también va hacia donde le interesa, pero no va a invertir demasiado en colocar un nuevo gobierno, en introducir tropa a pie de fuerza en el territorio de América Latina. Esto va a ser la consecución de los intereses. Los hitos recientes refuerzan esta tesis. Tras el izado de la bandera estadounidense en la Oficina de Intereses en Caracas, la ahora encargada de la presidencia Delcy Rodríguez anunció que la bandera venezolana ondeará muy pronto en Washington. Este restablecimiento de legaciones ocurre en paralelo a la emisión de licencias de la OFAC que permiten a Chevron expandir su control sobre las empresas mixtas, una concesión que el sector opositor tradicional interpreta como un espaldarazo financiero al nuevo interinato. No haría algo como decir, pues no, yo voy a ir a liberar los buques de petróleo que usted confiscó, ni nada por el estilo, porque eso sería llevar a otro aspecto de a un nivel superior el conflicto. El Departamento de Guerra atribuye el ascenso de Delcy Rodríguez a una planificación estratégica, ya que bajo la fachada de una apertura petrolera, solo en el último año le ha permitido a Chevron duplicar su producción hasta los 200,000 barriles diarios y asegurar un flujo de caja proyectado de $700 millones anuales. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. En Venezuela, el poder político y el petróleo siempre han caminado de la mano, pero nuevas investigaciones sugieren que intereses energéticos, contactos de la CIA y movimientos diplomáticos podrían haber influido en el rediseño del poder en Miraflores. ¿Puede el petróleo determinar quién gobierna Venezuela? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios, te leemos en la emisión estelar. Mientras desde Miraflores se promete una nueva etapa para Venezuela, las denuncias de corrupción continúan saliendo a la luz. El control de minas de oro en el sur del país y el manejo de aduanas en la frontera vuelven a colocar en el centro del debate el saqueo de los recursos del Estado. Quique Frías con los detalles.
Mientras que el poder enquistado en Miraflores intenta proyectar una nueva Venezuela post-Maduro, las redes de corrupción que hacen vida en las entrañas del chavismo y se alimentan del Estado siguen sin desaparecer. Además, el desfalco multimillonario ahora genera disputas internas por negocios ilegales, inclusive ahora que Estados Unidos mantiene supervisado y tutelada a la nación en la era de la transición. Toda la plata del mundo. Estamos hablando de más de 2 trillones de dólares. Es que a uno no le caben los ceros en la cabeza lo que esta gente se robó. Investigaciones recientes revelan 2 focos muy marcados de corrupción y actividades ilícitas. El primero en el estado Bolívar. El negocio de extracción de oro señala presuntamente a Nicolás Maduro Guerra, el expresidente del TSJ Michael Moreno y el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero. Investigaciones recientes revelan 2 focos muy marcados de corrupción y actividades ilícitas. El primero en el estado Bolívar. El negocio de extracción de oro señala presuntamente a Nicolás Maduro, de acuerdo con el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo. Nicolásito. También está metido. Si estaba metido papá, tiene que estar metido el hijo. Todito está enchufado. Mike Moreno lo conocí aquí en la plaza. Mike Moreno. Y en el estado Apure, supuestamente 4 generales de las Fuerzas Armadas se disputan el control de las aduanas, que consiste en cobros ilegales a empresarios que importan desde Colombia, a cambio de no confiscar sus mercancías. De acuerdo con una investigación de Sebastiana Barraez, en el entramado están el ex jefe de la SODI Robinson Vera, mayor general del ejército Ovidio Delgado, general Francisco Corona y Daniel Galarraga Torres, actual comandante de la SODI 31. Entre ellos hay un presunto enfrentamiento para ver quién se queda con el grueso del negocio. Con todo este entramado de corrupción aún vigente, ¿se puede hablar de una nueva Venezuela o solo de un reacomodamiento de la corrupción? Analizamos este tema con Anderson Sequera, politólogo y consultor político. Yo no creo, viendo todos estos movimientos, que estemos en una nueva Venezuela. Yo creo que la nueva Venezuela puede llegar, pero me parece que en este momento estamos en un reacomodo de las familias políticas del chavismo, entendiendo que la familia política Maduro Flores ya perdió a sus 2 principales cabezas. Esa familia política, digamos, la bandera de esa familia la trata de tomar Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, pero es evidente que está en una situación de inferioridad con relación a otras familias, como por ejemplo la de los Rodríguez, que tiene ahorita una interlocución directa con Estados Unidos, sí, y es quien está ejerciendo el poder, pero también está en una situación de tremenda inferioridad con la familia, por ejemplo, Cabello, que siempre va a estar amenazando de que puede tomar el poder en Venezuela y tiene el control de la represión. Entonces yo lo que veo es un acomodo de las nuevas familias políticas del chavismo. Venezuela se posicionó como el tercer país con peor índice de corrupción en el mundo durante 2025, de entre 182 países analizados por la organización Transparencia Internacional. Al menos en los últimos 12 años de Venezuela, el gran logro del chavismo no es ser un régimen corrupto, porque ha habido muchos regímenes corruptos en Latinoamérica y en el mundo. El gran triunfo del chavismo ha sido ser un régimen corruptor. El oro del Callao es el 70% de la producción de Venezuela. Evidentemente Estados Unidos entiende que para que sea una recuperación profunda de la economía en Venezuela, se van a necesitar muchas cosas, entre ellas un gobierno democrático, cosas que en este momento no lo tienen. Y buscan 3 cosas puntuales y yo te agregaría una cuarta que me parece la más importante. ¿Qué buscan? Que el oro venezolano no se comercie en el mercado negro, que parte de ese dinero vaya a los venezolanos y que se extraiga y se comercie con el menor impacto ambiental. Pero el cuarto punto me parece más importante de todos es, por medio de esta operación de la ley de minas, lo que realmente buscan los Estados Unidos, que se logre, que el Estado venezolano logre tomar y retomar el control del sur del país y en ese proceso expulsar a los grupos irregulares colombianos como el ELN, que tenían control total del territorio. El reconstruir Venezuela no solo está en reconocer quién tiene el poder y lograr un cambio democrático, también está en por dónde se desangra el Estado, porque mientras el país intenta abrir una nueva etapa, las viejas estructuras de saqueo siguen apareciendo, una tras otra. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió al mandatario estadounidense Donald Trump poner fin a las sanciones contra Venezuela durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel. Veamos. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el viernes al mandatario estadounidense Donald Trump que ponga fin a las sanciones contra su país durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel.
Rodríguez tenía previsto reunirse con el presidente colombiano Gustavo Petro, pero la cita fue suspendida el jueves de común acuerdo por motivos de seguridad. En su lugar llegó a Caracas una misión encabezada por la canciller Rosa Villavicencio, que se reunió con autoridades venezolanas en el Palacio Presidencial. La mandataria interina aprovechó el encuentro para insistir en el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington. Y yo quiero aprovechar este espacio para enviar también un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se entienda que las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina, tienen un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos. El llamado es a que cese las sanciones contra Venezuela. La reunión fue encabezada por los cancilleres Iván Gil y Rosa Villavicencio, quienes discutieron cooperación en seguridad y energía. Caracas anunció además el inicio de la exportación de gas licuado de petróleo hacia Colombia, con camiones cisterna cruzando el puente Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre ambos países. Villavicencio destacó el acercamiento bilateral y la intención de fortalecer los vínculos entre las dos naciones. Nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos y que continuaremos con el espíritu de unidad, de solidaridad y de integración de esta gran Colombia. Las partes prevén reunirse nuevamente el 23 de abril en Maracaibo para avanzar en acuerdos de cooperación en medio de los esfuerzos de ambos gobiernos por reforzar la seguridad en la frontera común y ampliar la integración energética. Seguimos con Impacto en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento, rápido, claro y directo. En solo un minuto te ponemos al día. Jugada judicial. Maduro sin fondos para su defensa y nacionalidad de Alex Saab colgando. En medio del proceso judicial contra Nicolás Maduro en Nueva York, fiscales estadounidenses rechazaron que su defensa sea financiada con fondos del Estado venezolano al considerar que no es el líder legítimo y que una autorización previa para usar esos recursos fue un error administrativo. La disputa será evaluada por el tribunal en una audiencia fijada para el próximo 26 de marzo. Paralelamente, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez analiza retirar la nacionalidad venezolana a Alex Saab para facilitar su extradición a Estados Unidos, donde el exfuncionario es señalado como operador financiero del chavismo y quien enfrenta además cargos por corrupción y podría convertirse en un testigo clave en el caso contra Maduro, en una estrategia judicial que busca desmantelar las redes financieras del antiguo régimen. El FBI rastrea a 2 capos colombianos para llegar a un general venezolano que figura en Narcochat. Tras el operativo de captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, agencias federales de Estados Unidos han ampliado las investigaciones sobre figuras clave del alto mando militar venezolano. Entre ellas aparece el mayor general Rodrigo Guerrero Contreras, oficial cercano al ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Según reveló el diario colombiano El Tiempo, pesquisas del FBI y la DEA, con apoyo de inteligencia francesa, lo vincularían con los capos colombianos conocidos como alias Medio Labio y Blackjack. La investigación se basa en mensajes encriptados hallados en expedientes judiciales que presuntamente exponen planes para abrir rutas de narcotráfico desde el departamento colombiano de Vichada hacia Europa, utilizando el territorio venezolano bajo la protección de estructuras oficiales. La promesa de amnistía para presos políticos en Venezuela enfrenta nuevas controversias. Tribunales han rechazado solicitudes que, según ONGs y organizaciones de prensa, cumplen los requisitos de la ley, lo que reaviva las denuncias de justicia selectiva. Juliana Palmar con el informe. La líder opositora María Corina Machado denunció que negar la amnistía de manera selectiva constituye una forma de represión. Sus declaraciones surgen tras la negativa de los tribunales a otorgar este beneficio al abogado Perkins Rocha. Machado afirmó que Rocha es un jurista y un ciudadano ejemplar y cuestionó que, pese a cumplir con los requisitos, continúe bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico en el tobillo.
aplicación discrecional de la amnistía por parte de los tribunales y los jueces constituye una arbitrariedad que debilita el Estado de Derecho, ya que permite decidir sin criterios claros quiénes pueden beneficiarse o ser excluidos de la amnistía. Esto, por supuesto, afecta a la igualdad ante la ley y además la falta de reparación para las víctimas de la represión, que en muchos casos vieron sus bienes confiscados, y la ausencia de garantías que impidan la repetición de estos hechos en el futuro vulnera los derechos humanos de los ciudadanos y deteriora aún más la confianza en el sistema judicial venezolano. La situación también se repite en el caso de la periodista Nacarimena Ramos. La negativa de amnistía en su expediente ha sido señalada como otra evidencia de un patrón de persecución judicial, en el que los tribunales rechazan beneficios legales a determinados casos mientras avanzan en otros, lo que profundiza las dudas sobre la aplicación uniforme de la ley. Los periodistas que fueron encarcelados salió el 14 de enero, antes de la aprobación de la ley de amnistía. Con la ley de amnistía salieron 3 periodistas, 2 con libertad plena y 1 con medidas cautelares, entre ellas regímenes de presentación, prohibición de salida del país. Una vez que se aprobó la ley de amnistía, los periodistas y trabajadores de prensa que habían sido previamente excarcelados, 12 de ellos ya han recibido libertad plena. 15 ya se les venció el plazo al tribunal para que diera respuesta de la solicitud que presentaron y no han tenido respuesta. Ante este escenario, la ONG Foro Penal alertó sobre lo que califica como una irregularidad sistémica. Su vicepresidente, Gonzalo Jimio, afirmó que en tribunales venezolanos han comenzado a rechazar masivamente las solicitudes de amnistía, incluso cuando los solicitantes cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Por su parte, Alfredo Romero recordó que la obediencia debida no justifica decisiones que vulneren derechos fundamentales y recordó que aún hay 508 personas presas por motivos políticos. Sin embargo, esto no es más que el uso de la persecución judicial como herramienta de presión política contra quienes ejercen influencia en la construcción de una transición real hacia la democracia. Negar la amnistía de manera selectiva es un acto también de represión. Perkin Rocha fue secuestrado por más de 17 meses por expresar y defender la verdad, y hoy sigue privado de libertad, bajo arresto domiciliario y con un grillete electrónico. En este contexto, piden amnistía para trabajadores del Hospital Central de Barquisimeto, mientras que el dirigente político John Goycochea recibió amnistía y esperan que otros exiliados también sean amnistiados, a la vez que organizaciones de derechos humanos advierten que la aplicación desigual de la ley podría estar consolidando un patrón de discrecionalidad judicial. Más que un mecanismo para aliviar tensiones políticas, sostienen el modo en que se está ejecutando la medida reabre el debate sobre el papel de la justicia y su capacidad para actuar con independencia en Venezuela. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La independencia judicial es la prueba de fuego de cualquier proceso de cambio en un país. Sin ella, no hay garantías, ni justicia, ni democracia. Así lo sostuvo el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Imiop Santomé, en mi programa dominical Cara a Cara. Hoy comparto con ustedes un extracto de la entrevista. El contenido completo lo pueden ver por Impacto Venezuela en YouTube. Nosotros desde Foro Penal hemos destacado que en este momento se está poniendo verdaderamente a prueba la verdadera voluntad política que puede existir detrás de todos estos movimientos que se han dado particularmente desde el 8 de enero hasta acá. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que en esta selección del fiscal y del defensor del pueblo, del fiscal general y del defensor del pueblo, pues de alguna manera se impone de nuevo esta visión de que no debe ser el mejor o el más capacitado el que se elija, sino el que esté más cercano a tal o cual proyecto político, vamos a tener un grave retroceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la designación de un fiscal general que se dedique de verdad a hacer su trabajo, que no a cumplir órdenes políticas, sería un mensaje buenísimo, clarísimo, no solamente a los venezolanos,
y a las víctimas de tantos abusos que se han materializado de la mano del Ministerio Público en años pasados, sino también a quienes están afuera de Venezuela. Primero a los venezolanos que quieren regresar a su país sin miedo, sin temor a que un Ministerio Público sumiso los encarcele, los persiga o de alguna manera violente sus derechos, pero también a todo ese grupo, por ejemplo, de inversionistas extranjeros que quieren venir a trabajar en el país, que quieren ayudar a reconstruir Venezuela, pero para hacerlo necesitan que las reglas del juego estén claras y que las autoridades sean objetivas, imparciales y por encima de todo independientes de los designios políticos, ¿no? Si por el contrario elegimos un defensor del pueblo que sea igual a lo que hemos tenido hasta ahora, pues también se estaría mandando un mensaje muy negativo, no solamente a los venezolanos, reitero, sino a todo aquel que desee volver a Venezuela o al que desee de alguna forma ayudar a reconstruir a Venezuela, que tanta falta nos hace. Amigos, llegamos al final de nuestra emisión matutina de hoy. Gracias por acompañarnos y por permitirnos ser su fuente de información. Únanse a nuestra comunidad en redes sociales, somos @ImpactoVE y visiten www.impactovenezuela.com. Por supuesto, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y compartir nuestros contenidos. Soy Mildred Manrique, los espero mañana en un nuevo resumen informativo. Que tengan un excelente día.